Dios te bendiga. El Centro Familiar Roca de Salvación en San Francisco, California, presenta su programa Una Reflexión para el Alma, una palabra de esperanza para el necesitado, en labios de sus pastores, Reverendo José y Nilsa García. Comparte con tus contactos estas reflexiones. De esta manera, extenderemos el Evangelio de Jesucristo y síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Centro Familiar Roca de Salvación, YouTube, Centro Familiar Roca de Salvación. Estamos ubicados en el 2709 22 Calle, San Francisco, California, 94110. Con amor, Reverendo José y Nilsa García. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Buenos días o buenas noches para otros. Qué placer que podamos compartir juntos el estudio de la lección dominical de la palabra de Dios. Y para esto, aquellos que tengan el alumno dominical, nuestro expositor, o tengan su Biblia abierta, vamos a estar tratando la lección número 18 de Misericordia sin Límites, basada en el libro de Jonás. Así que le invito a tener su Biblia abierta en el libro de Jonás, aunque vamos a comenzar en el capítulo 3, pero me gustaría presentarle el fondo de lo que es este estudio. Y pedimos la bendición. Señor, bendice a nuestra audiencia, bendice las familias, Señor, y permítenos extraer la sabiduría y el alimento que tú tienes para todos nosotros. Señor, cada familia, cada hogar, cada padre y cada madre, cada amigo que va a estar viendo y atendiendo esta palabra, Señor, úsala para edificación en tu nombre, Jesús amado. Amén. Misericordia sin límites. Y este estudio dominical tiene como objeto probar varias cosas. Número uno, comprobar el amor sin límites que tiene Dios para cada uno de nosotros. Una misericordia que no tiene medida, no tiene profundidad, no tiene dimensiones, es sin límites. El otro punto importante que vamos a estar estudiando en esta ocasión es que Dios no desea que ningún hombre se pierda, sino que todos vengamos al conocimiento. Vea, esto es claro. Dios no está interesado en mandar a nadie al infierno. Dios no es un Dios justiciero destructor al tipo mitológico de Grecia, cuando Zeus y sus dioses se reunían para hacer juicio sobre los seres humanos. Dios no quiere que nadie se pierda, nadie. Y eso implica que no es el propósito de Dios que ninguna de sus criaturas, a quienes le ha dado libre albedrío y razonamiento, escojan mal y terminen perdiéndose eternamente y para siempre. Es por lo tanto una verdad, aparte de hablar de la misericordia sin límites que Dios tiene, vamos a estar señalando que dentro del programa de salvación de Dios, esa salvación que es por gracia, está disponible a toda criatura en la faz de la tierra. Y tercer punto, yo quiero señalarle que la palabra del Señor nos dice que cada uno de nosotros, Dios nos ha hecho testigos de su gloria, testigos personales, para que compartamos este mensaje de salvación y de vida eterna para aquellos que Dios los ha destinado para que no se pierdan. Dios no tiene un grupo selecto. Cuando hablo de destinado, quiere decir, hablo de destino, de lugar. ¿Cuál es nuestro destino? Es nuestra meta, llegar al cielo.
A eso me refiero, a los que tenemos ese destino por delante de salvación, de vida eterna, no de perdición, porque Dios no quiere que se pierdan. Pero el tercer punto que yo quiero señalar en esta ocasión es que Dios nos responsabiliza a cada uno de nosotros de participar en esa gran comisión, de que nosotros demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Si nosotros nos vamos, yo sé que vamos a entrar, prepárese el capítulo 3. Abra su Biblia, por favor, acompáñeme. Encontrará que dice la Biblia que vino palabra de Jehová a Jonás por segunda vez, porque ya Dios le habló como en 3 ocasiones a Jonás. Pero esta es la segunda vez que Dios le habla y trata con él. ¿Por qué? Porque Dios tenía a Jonás separado para llevar a cabo la misión de rescate, de salvación para Nínive, una ciudad del imperio asirio que ahora está localizada entre Irak e Irán, esta nación persa, la última. Dios quiso brindarnos un ejemplo de su interés por quitar el juicio que tiene Dios preparado para aquellos desobedientes que rechazan la verdad, que viven sin Dios y sin el conocimiento de la palabra. Y que es importante que entendamos que Dios se separó este mensajero llamado Jonás. Jonás, dicho sea de paso, quiere decir paloma. Usted entiende que las palomas fueron usadas anteriormente como vehículos, como medios para enviar mensajes. Todavía tienen uso estos sencillos animalitos, estas aves sencillas y pacíficas. Dios las usa. Y Dios lo envió por segunda vez porque la primera vez Jonás rehusó hacer lo que Dios quería que él hiciera. Dios le dice, levántate en esta segunda vez, porque aparentemente él es posible que se haya quedado sentado, pero es posible que él se haya establecido en un lugar. Había echado raíces en ese lugar. Se había ya resignado a rehusar la misión. En otras palabras, se había jubilado antes de tiempo. Había él hecho caso omiso a la misión. Había rechazado el mensaje de salvación, ser el mensajero. Y por lo tanto, Dios, vean, ¿se acuerdan cuándo fue la primera vez? Y yo quiero mostrarles a ustedes la inmoralidad de este profeta. Y cuando hablo de inmoralidad, yo no estoy hablando de carácter marital, matrimonial. Yo estoy hablando de este hombre que carecía de un sistema de ética ministerial, moral, porque cuando se trata de salvación de los perdidos, ese es asunto de Dios. Lamentablemente, Jonás, cuando Dios lo llamó la primera vez y le dice él, levántate, porque obviamente el hombre no es que estaba acostado siempre, no es que estaba en un sofá cama siempre, sino que parece que el hombre se establecía y era una persona que le gustaba hacer el trabajo de Dios en una área confortable. ¿Conoce usted personas así? Me imagino que tal vez. Que ellos aman el confort, ellos no quieren ser molestados, ellos ya tienen su agenda, ellos no quieren cambiar lo que se les pide que hagan y es diferente. Eso es estar establecido, estar amarrado, estar atado a un programa, a una agenda y no darle lugar a la voz de Dios.
Cuando usted mira que Dios tiene el interés en salvar almas y este hombre lo que hace, se levantó para huir, 1:3 de Jonás, de la presencia, es porque él rechazó el llamado de Dios para que fuese a salvar a los pecadores. Y cuando yo digo que Jonás actuó con un carácter inmoral, me refiero, no tuvo ética, no tuvo principio de que cada alma vale mucho, y si Dios es el creador, no son pollos los que mueren, son almas, y a Dios le interesa cada alma. Esto nos indica a nosotros que debemos valorar cada alma y no pasar por alto la oportunidad de compartir, de enseñarles el camino de la verdad, el camino de justicia, el camino de salvación. Este hombre se levanta, pero para huir. En otras palabras, cuando dice 1:3 de Jonás que se fue, es porque él dice que tomó un barco y pagó su pasaje porque él se iba para Tarso, una ciudad lejos, aparte, contraria a donde Dios lo llevaba. Por eso es inmoral que Jonás sea el profeta de salvación y él rehuya la misión de salvar. ¿Para qué se llamaba profeta si no cumplía con su misión? Es como, ¿para qué llamamos a alguien testigo y no quiera testificar? ¿Para qué llamemos a alguien mensajero y rehúsa llevar el mensaje? ¿Para qué llamamos a alguien presidente si rehúsa liderar? ¿Para qué llamamos a alguien por su título doctor y no quiere curar los pacientes? Entonces vemos inmoralidad en el sentido de que este hombre no le importaba que esas criaturas que iban a perecer bajo juicio, Dios quería salvarlas. O sea, como él no era el creador de ellos, como él no era el padre de esas vidas, y no estamos hablando de 100 vidas, ni de 1000, eran decenas de miles, ¿qué le importaba? Bien dice el dicho, al que no le cuesta, de lo que no se cuesta se hace fiesta. ¿Cómo es posible que él tuviera el título de profeta? Que su nombre quiere decir mensajero, y sin embargo huye de la presencia. Ahora, algo importante en el capítulo 1 dice, pero, esa proposición, ese pero, nos da indicación de que Dios tenía otra cosa en mente. Es la introducción de una frase que muestra una acción contraria a lo que estaba haciendo Jonás. O sea, el hombre quiere huir de las responsabilidades, llamándose profeta, de ir a predicar. En otras palabras, si a mí me llaman pastor y yo no voy a cuidar de las almas, ¿para qué llamarme pastor? Si alguien, como repito, se llama doctor y rehúsa ir a trabajar al hospital o curar a un paciente, no debe llamarse doctor, sino un inmoral. ¿Por qué? Es inmoral que dejemos que un paciente se muera y nosotros no. El voto hipocrático de los médicos exige que tenga que curar y no rehúse por color, raza o creencia. El médico tiene que actuar. Nosotros los pastores tenemos un voto ante Dios de servir. Nosotros los creyentes nos hemos convertido en testigos y no podemos hacer como Jonás, pagar un pasaje y rehuir, ir en contra de la voluntad de Dios, huir de la presencia de Dios. Y dice la Biblia que él se iba, pero Dios hizo levantar una gran tempestad, no una tempestad pequeña. Estamos hablando de algo grande, desastroso, que iba a hacer naufragar a los marineros, a los pasajeros, a la tripulación, que iba a haber una pérdida material. Y este hombre, dice la Escritura, que él pensó en que se partiría la nave. Ellos pensaron, ¿verdad? Tanto
que los marineros tuvieron miedo. Eso dice la Escritura. Y cada uno clamaba a su Dios y echaron los enseres que llevaban al mar. Escuche bien. Y empezaron a descargarla. Pero Jonás había bajado al barco, a la parte baja del barco, a dormir. Y óigame, la Biblia dice, se había echado a dormir. ¿Qué quiere decir eso? Que Jonás, ¿sabe quiénes se echan? Los caballos, los perros. Jonás no tuvo ni valor de encomendarse a Dios, sino que se dejó caer, se echó en el piso y se puso a dormir, aún en medio de una tempestad, sabiendo que Dios era el que había levantado esta tormenta. Y el patrón de la nave le dice que tiene dormilón. Y la Escritura dice que echaron suerte, pero ¿sabe qué pasó? La suerte cayó sobre Jonás. En otras palabras, parece que de alguna forma Dios les reveló a ellos que el problema era el profeta Jonás, que se había echado a dormir abajo, en la parte baja del barco. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de este hombre ser un instrumento de bendición, al salirse de la voluntad de Dios, él afecta el ambiente de aquella tripulación. Él, en lugar de traer presencia, prosperidad, bienestar, seguridad, porque donde un hijo de Dios, los hijos de Dios se paran, ten en mente, Dios bendice, Dios provee, Dios suple. Este hombre, lo que vemos es trayendo un desastre. Así sucede cuando los hijos de Dios. Jonás les tuvo que confesar. Les dijo, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los ejércitos, que hizo el mar y la tierra. Fíjense. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Le dijo claramente, el problema que estamos teniendo es porque yo huyo de la justicia. Huyo del que me está mandando. ¿Qué haremos contigo? Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido toda esta gran tempestad sobre vosotros. En otras palabras, tírenme. Es la filosofía de él, matando el perro se acaba la rabia. Pensando él que matándose, suicidándose, ahogándose, arruinaría todo. Por eso hablo del carácter inmoral de este profeta, porque es inmoral querer uno morirse cuando Dios no ha asignado el día ni la hora. No podemos adelantar el proceso que Dios tiene. Y Jonás no le importaba su vida. Tampoco le importaba el destino de tantas vidas que perecerían sin que él les predicase, sin oportunidad. Lo echaron, pero Dios preparó un pez grande. Es el capítulo 1. Se lo tragó. Y oiga bien, y aquellos hombres temieron a Jehová y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. Mire qué lindo Dios. Se convierten, Dios les abre los ojos, ellos adoran a Dios y hacen sacrificio a Dios. Aún en su desobediencia Dios nos usa. Se da cuenta cuando Dios tiene un propósito. Dios nos ayuda. Dios quiere que seamos luz. En su misericordia, como Dios tenía un propósito, cuando Dios tiene un propósito, el diablo no lo puede destruir. El propósito que Dios tiene con usted y conmigo, el diablo no lo puede quitar. Ha sido marcado por Dios. Ha sido señalado por Dios. Usted y yo estamos en las manos de Dios. Usted y yo sabemos que Dios y nosotros tenemos un asunto. La Escritura dice que el pez se lo tragó y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Imagínense, ese hombre en el vientre de ese pez grande.
No sé qué tipo de pez. No diga que es ballena, la Biblia no habla de ballena. Pero imagínense, 3 días. ¿Se puede imaginar los jugos gástricos de la barriga de ese pez? Las temperaturas, la mugre, los desperdicios en el vientre de ese pez, y Jonás ahí. Él estaba, su corazón empedernido, estaba dispuesto a morir ahí, estaba dispuesto a terminar con su existencia, pero Dios le preserva la vida, porque Dios, cuando tiene un propósito, no va a asignar a nadie más. Si se lo ha asignado a usted y a mí, Él espera que lo cumplamos. Él fácilmente puede tener a 100 personas mejor que nosotros, o a 1000 si Él quiere. Pero esto no es porque seamos los mejores, es que tenemos una asignación divina y Dios quiere que nosotros seamos salvos. El pez lo vomita y Jonás al tercer día se arrepiente y el pez va y lo vomita. Y por eso que en esta lección, en estos 15 a 20 minutos que tengo, quiero decirle que Dios le da nuevas oportunidades a Jonás. En el capítulo 3, verso 1 al 2, Dios le dice por segunda vez, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás. Miren las oportunidades que Dios da. Dios es un Dios de oportunidades. Esta vez estaba compungido. Yo creo que quedó quemado, quedó lastimado al estar en ese lugar. Porque cuando huimos de la presencia de Dios, todo nos va mal. No huyamos de la presencia de Dios. No tratemos de hacer las cosas a nuestra manera. Hagámoslas como Dios nos dice. Busquemos la dirección de Dios. Qué pena que este hombre no entendió y tuvo que pasar por eso. Pero yo tengo nuevas para usted. Si usted lee el capítulo 3, encontrará que Jonás volvió a reincidir. Y Dios le volvió a hablar. Y le dice, vete y proclama el mensaje que yo te voy a dar. Y Jonás fue a Nínive, y era ciudad grande de 3 días de camino. Eran cientos de miles de habitantes. Yo diría que era más de 500,000 habitantes. Y entró Jonás y comenzó a predicar. Y de aquí en 40 días Nínive será derribada, el mensaje de Dios. Finalmente el hombre trajo el mensaje. Yo no voy a entrar en un análisis crítico y exegético de cada palabra, pero sí te puedo decir que nosotros vemos un carácter inmoral en este hombre, porque este hombre sabía que para Dios amaba esas almas y las quería salvar, y a él no le importaba. Es posible que 2 o 3 cosas, 3 prejuicios estuvieran en su mente. Número 1, los asirios eran conocidos por ser crueles cuando tomaban una ciudad, desollaban, pelaban vivo a las personas. 2, es posible que ya había antisemitismo. Pero 3, es posible que Jonás, es lo que más yo creo, que estaba prejuiciado con aquella gente de Nínive, gente del imperio asirio, y él lo que quería es, Dios mío, ráelos, Dios mío, hazlos chicharrón, Dios mío, elimínalos, Dios mío, que se vayan al infierno, Dios mío, que se destruyan, Dios mío, que queden ceniza. Pero esa mentalidad no es de un testigo de Jesucristo. Jamás debemos tener ni prejuicios raciales ni sociales, ni nosotros desear que la gente se muera. Dios quiere la salvación y le da esta oportunidad porque Dios no lo desempleó, no lo jubiló, ni se buscó a alguien mejor que él. Yo creo que Jonás no era el mejor, pero yo no voy a cuestionar por qué Dios insiste. Y lo único que yo le puedo decir es que Dios ha tenido paciencia con él, pero ha tenido paciencia con usted y conmigo, porque yo le podía decir cuántas cosas Dios no nos ha mandado a hacer
y muchas veces rehusamos. Así que este hombre predica, habla, dice en 40 días viene esto, llegó la noticia al rey de Nínive y él se despojó de su vestido, cubrió de cilicio, eso es 3, 6, 7, e hizo proclamar. Los resultados de la obediencia es que la palabra de Dios no vuelve vacía. Él hace proclamar el mensaje. Y el verso 5 comprueba algo que dice la Biblia. Mi palabra no volverá a mí vacía. Es que Dios hará que su palabra traiga buenos resultados. Dice la Biblia en el verso 5, 3:5 de Jonás, que los ninivitas creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Qué cilicio? Era una expresión de luto, de profundo dolor, de arrepentimiento. Entre los hebreos y orientales todavía en algunos lugares se practica, se pone en costal, tela rústica, se echan ceniza y se postran sobre ceniza a gemir pidiendo, Dios mío, ¿por qué está pasando esto? El mensaje directo de Jonás no fue un mensaje de misericordia. Viene el juicio en 40 días. ¿Conoce usted personas que piensan que Dios nos ha llamado a tumbar cabezas? Que su mensaje es hacer caer fuego del cielo, que la gente se haga chicharrones. Dios no obra así. Pero Dios es tan lindo que tocó el corazón de los ninivitas, y los ninivitas proclamaron, creyeron, se arrepintieron. El rey se vistió de cilicio, mandó que hombres y animales no comiesen, no gustase alguna, ni agua, sino que todos estuvieran en ayunos. Y cúbrase de cilicio, hombres y mujeres, y conviértese cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Se da cuenta que hasta el rey fue tocado. Por eso, como este hombre no quería cumplir la misión cuando lo que Dios quería es la salvación de los demás. Dios no está contento con que solamente usted y yo conozcamos de salvación. Dios quiere que el mundo entero conozca la salvación. Y es inmoral de nuestra parte cuando en lugar de nosotros estar usando los medios para testificar, para glorificar a Dios, para proclamar el mensaje, nosotros estamos a pierna cruzada viendo televisión, comiendo tamales, comiendo arroz en leche, alcapurrias, comiendo nacatamales, comiendo pupusas, comiendo todos los bocadillas, control de remoto en la hamaca, meciéndome con una cuerdita, abanicándome la cara, y que los pecadores se vayan y se arrepientan, que se los lleve el coronavirus, según algunos cristianos. Que Dios use el coronavirus para arrasar y destruir la faz de la tierra. Ya era tiempo, este mundo está perdido. Cuidado, hermano, alto, ese no es el propósito. Dios quiere que las adversidades, las pruebas y tribulaciones nos hagan volver así y nos arrepintamos. Reflexionemos, nos volvamos de nuestro mal camino, podamos reconocer que vamos mal, que somos pecadores, que estamos perdidos. Mire qué lindo es Dios, cómo trata con su pueblo, y Dios en su misericordia le permite a este hombre ver cómo el rey y los ciudadanos se arrepienten. ¿Se da cuenta? Él no quería eso, por eso es un carácter inmoral. Jonás, hermanos míos, al ver esto, dice la Biblia, que le sorprendió. En el verso 10, y vio Dios, escuche bien, la misericordia de Dios, y vio Dios lo que había pasado, que se convirtieron y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Se da cuenta lo que puede hacer un corazón que se vuelve a Dios arrepentido? ¿Entiende usted cómo puede cambiar el destino de un alma, de una comunidad, de una nación, de un mundo?
Cuando un hombre o una mujer obedece a Dios, se pone en las manos y comienza a proclamar: Dios se arrepintió. El término arrepentir no es el término, es una figura de lenguaje para indicar que Dios tomó otra decisión basada en la respuesta humilde y de arrepentimiento de un pueblo. Es como cuando usted tiene decidido hacer una acción de disciplinaria con su familia, pero de repente usted cambia porque ve a su hijo hacer. Ahora, Dios es inmutable. Entiendo, es un carácter, no es contradicción, pero Dios es Dios. Y si Él decide darnos una segunda oportunidad, a usted y a mí, ¿qué? Si Dios decide detener su juicio y enviarnos el salvavidas, a usted y a mí no nos debe molestar. Es Dios el que decide. Ahora, Dios no es que cambia, no es que sea voluble. Jonás cambiaba porque todo parece que Jonás tenía un carácter bipolar. Pero Dios no es bipolar. Él sencillamente vio la reacción. Les mandó el juicio, pero les mandó también la salida. ¿Y sabe cómo se lo pruebo? Porque si Dios iba a hacer juicio, si ellos no se arrepentían, pero les mandó al profeta, les mandó el mensaje, les mandó el salvavidas, porque Dios tenía las dos alternativas. Dios no tiene máquinas, Dios no tiene marionetas. Dios tiene seres humanos con capacidad de decidir su destino, su futuro. Querido hermano y amigo, usted y yo podemos decidir si vamos a hacer la voluntad o rechazamos. Usted y yo podemos decidir si vamos a ser espirituales o vivir una vida carnal. Usted y yo podemos decidir si queremos cooperar con la obra, orar por la obra, apoyar la obra misionera, servir a Dios o no. Dios les dio la alternativa. Dios sabía lo que iba a pasar. Por eso les presentó el juicio, pero les presentó el mensaje del profeta. Así que en Dios no hay un cambio humano. No es que Él está de buenas y de repente se pone de malo. No, ese no es un cambio en el carácter de Dios. Lo que dice es que al darle las alternativas, por eso les envió el profeta, les dio la alternativa de ellos escogieran. Y como escogieron bien, entonces Dios optó por actuar con la alternativa de misericordia. Y Dios detuvo su juicio. Él es Dios, acuérdense, Él es soberano. Y usted y yo no podemos cuestionar a Dios. ¿Por qué detienes tu mano de juicio con aquel y conmigo no tuviste misericordia? ¿Y sabe por qué? Porque el trato de Dios con aquel y aquella y aquel y aquel es diferente que conmigo y con usted. Él tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Y tuvo misericordia de Nínive, pero de Sodoma y Gomorra no tuvo la misericordia, porque vio el corazón malo y perverso que no querían arrepentirse, ni se iban a arrepentir. Pero en los ninivitas Dios vio el corazón de ellos. ¿Y sabe qué? Dios respondió a ese mensaje y detiene su juicio. Dios puede tener el juicio que viene sobre la tierra. Continúe estudiando esta palabra. Y Dios quiere usarnos para salvar a una comunidad. Mire, un alma que usted le hable de Cristo y decida tomar la alternativa de la misericordia, será una ganancia. Ese hombre puede ganar una familia. Esa familia puede ganar y cambiar una comunidad. La samaritana, con su testimonio de lo que Cristo le había dicho, ella fue a testificar a su comunidad y hubo un gran avivamiento en los tiempos de Felipe. De manera que Dios tiene la opción de traernos, nos da la opción de en nosotros escoger el cielo, el perdón y la misericordia o el juicio. Los ninivitas escogieron la misericordia, por eso Dios quería usar a Jonás. Hagamos ese trabajo, compartamos el evangelio e imitemos a aquellos que son obedientes y hacen el trabajo.
Acuérdese, Dios tiene misericordia de nosotros cuando le buscamos con un corazón contrito y humillado. Salmo 51, se lo recomiendo. Que Dios le bendiga y Dios le guarde, y espero que esta enseñanza haya sido de bendición. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Solo a ti quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Oh Señor, hazlo. Cántelo una vez más conmigo. Vengo a ti. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor, tómame, abrázame, mi corazón